Perfecto. Bueno, vamos a empezar primero con introducciones. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen en el mundo de médicos, en el mundo de endometriosis, para la gente que no los conoce aquí en este vivo? Si quieres, empezamos con usted, doctor Rivera. Ah, claro. Bueno, mucho gusto. Soy el doctor Eder Rivera. Soy médico ginecólogo y después hice mínima invasión y justamente el fellow para endometriosis. Entonces, actualmente somos parte del staff médico de Instituto Doyen y bueno, justamente junto con el doctor Ramiro Cabrera y bueno, muchos otros médicos del tratamiento multidisciplinario como la doctora Ana Sierra, con la doctora Paulina Carrillo, Ari, nuestra nutrióloga, el doctor Fernando Díaz, el doctor Rembis, que es todo un equipo multidisciplinario que estamos para atender esta patología. Wow, increíble. Yo soy el doctor Fernando Díaz, soy cirujano gastrointestinal, después hice una segunda especialidad en cirugía de colon recto y ano. También, al igual que Eder, soy miembro del Instituto Doyen. Yo dedico a la parte digestiva de todo este tipo de enfermedades. Claro, que es muy importante lo que hacen. Muchas gracias por estar aquí. Y para los que no me conocen a mí, yo soy Andoeni. También soy paciente del Instituto Doyen. A mí me diagnosticaron con endometriosis y adenomiosis hace casi ya 3 años, en 2021. Y actualmente tengo mi comunidad de cuerpo curativo, que me dedico simplemente nomás a educar, a informar a todas las mujeres en Latinoamérica sobre esta condición. Y pues mi meta siempre sería que entre más mujeres puedan aprender de lo que es y más temprano, pues mejor, ¿verdad? Entonces, nomás gracias al Instituto IEN, el equipo de Flamingo, por organizar todo esto. Es un trabajo muy pesado y estoy tan agradecida de poder tenerlos ustedes y llevar a cabo esta campaña que es muy importante para todas nosotras. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es exactamente la endometriosis en sitios extrapélvicos? Es lo que uno como paciente a veces ni entiende, que endometriosis de hecho sí puede estar fuera del pelvis. Entonces, ¿pueden explicarnos qué es exactamente lo que es? ¿Quién sabe? Sí, adelante, Fer, si quieres, y ya yo te complemento en cuanto a esto. A ver, yo lo que siempre comento y lo que le digo a las pacientes es que lo único bueno que tiene la endometriosis es que es algo benigno, ¿ok? Pero tiene todo lo malo de una enfermedad, ¿ok? A pesar de que es algo benigno, se comporta como si fuera algo maligno. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de adherirse, penetrar y llegar a cualquier órgano de la cavidad abdominal, que generalmente se va hacia órganos pélvicos. Se puede ir hacia intestino delgado, se puede ir hacia apéndice, se puede ir hacia recto, hacia colon sigmoides, hacia vejiga, hacia vagina, hacia ureteros. Entonces, la endometriosis extrapélvica o digamos, alrededor de los órganos pélvicos es aquella enfermedad que se identifica o que afecta a cualquier órgano y dependiendo de dónde está esa enfermedad, serán los síntomas que va a presentar la enfermedad. Exacto, y una de las cuestiones importantes que bien decía Fer, estas cuestiones extrapélvicas pueden ser sitios remotos o lejos de la pelvis, como su nombre lo dice. Entonces, ha llegado a haber pacientes que tienen endometriosis en diafragma, que es un músculo que se encarga justamente en la parte de la respiración. Este es una endometriosis extrapélvica, o incluso hay reportes de pacientes con endometriosis a nivel cerebral, endometriosis a nivel nasal. Entonces, esos son sitios en el cual no es lo más frecuente, afortunadamente, pero que no solamente se presenta en la parte por debajo, justamente lo que decía Fer, en la parte de la pelvis, en la parte donde está el útero, donde están los ovarios. Ok, y hablemos de los síntomas. Cuando está fuera del pelvis, ¿cómo pueden ser los síntomas? O sea, ¿cómo se puede uno identificar si no tienes endometriosis en el pelvis exactamente? Esa es, creo que una pregunta muy interesante porque normalmente vas a tener datos relacionados con el sitio en el que esté. Entonces, si regresamos un poquito a esta cuestión, como decíamos, que está en el diafragma, entonces estos pacientes probablemente tengan dolor justamente más arriba, cercano a la parte del tórax, que puede ser coincidente o va a ser coincidente con su ciclo menstrual.
Entonces, ahí pudiera sospecharse, aunque obviamente si está menstruando y tiene dolor en la parte del tórax, pues muchas veces no le va a pasar por la cabeza que tiene una endometriosis. Claro. Siendo otro ejemplo, y decíamos, si hay una endometriosis a nivel cerebral, entonces son pacientes que muchas veces la manifestación es que tengan eventos como convulsiones justamente en su periodo. Entonces, va a depender el sitio de localización donde esté la enfermedad que puede llegar a tener los síntomas. Entonces, en el caso de Fer, que él va a complementar muy bien esta parte, si está en la parte más hacia arriba del intestino y eso, entonces va a tener síntomas gastrointestinales importantes. Creo que esta parte, creo que dentro del diagnóstico y el por qué muchas pacientes han sido mal diagnosticadas por endometriosis y son tratadas por síndrome de colon irritable, por colitis, por diarrea, por constipación y demás, tiene que ver, y esa es la parte importante y difícil, es el challenge de la enfermedad, de escuchar a las pacientes en el momento en el que se presentan los síntomas, cuáles síntomas se exacerban o cuáles aumentan durante su ciclo menstrual, cuáles disminuyen después de esto. Y eso lo único que nos quiere transmitir es que hay enfermedad que se presenta durante su ciclo menstrual y es porque está adherida hacia otros órganos. Hemos tenido muchísimas pacientes que son no maltratadas, porque obviamente los síntomas sí se asemejan como tal, pero hace falta esa visión del médico que no está acostumbrado o no tiene en mente este diagnóstico y que digamos que se ha hecho no un tabú, pero se les ha hecho creer a las mujeres que su ciclo menstrual tiene que pasarla mal y demás, ¿no? Eso la realidad es que no existe. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con cómo explorar a las pacientes, cómo identificar sus síntomas, porque muchos de los síntomas que ellas nos están platicando corresponden con sus ciclos menstruales. Entonces, si hay enfermedad, a lo mejor a nivel de la vejiga, pues su síntoma principal sería disuria, que es dolor al tener, al presentar micción, o algún otro síntoma irritativo urinario, que no corresponde que sí podría corresponder con una enfermedad, o sea, una enfermedad de vías urinarias, una infección de vías urinarias, pero si nosotros escuchamos a los pacientes y nos están diciendo que cada mes presentan este tipo de síntomas, cada mes les sucede cuando están en su ciclo menstrual, debemos de tener siempre en mente esa parte diagnóstica y ese criterio diagnóstico que no se nos puede estar escapando, y el concientizar y hacer todos estos lives, y ahorita más que es en marzo, estamos echando muchísimas ganas para concientizar a los médicos, concientizar a las pacientes y demás. Hay que tener especial cuidado en toda esa parte, en escuchar a nuestros pacientes y ver qué síntomas presentan. Y obviamente no todo es endometriosis, ¿no? Pero si nosotros escuchamos y vemos a las pacientes y nos están diciendo que cada vez que su ciclo menstrual presenta tal, puede ser una alarma de que algo está pasando, ¿no? Entonces, todo depende del sitio donde está la enfermedad y la forma en cómo se va a presentar. Hablando de la parte gastrointestinal, generalmente las pacientes pueden presentar diarrea, constipación, cólico abdominal, mucha distensión abdominal, dolor pélvico, dolor anorrectal, ¿no? Entonces, obviamente, hay que identificar bien los síntomas, platicar con las pacientes y siempre tener en mente el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Claro. Sí, Yo creo que Fer comentó algo muy importante, que era justamente decir, bueno, hay que determinar qué síntomas tiene cada, va a ser específico del lugar donde está la localización. Entonces, sí hay que prestar mucha atención, a cada caso va a ser totalmente independiente. Entonces, eso es una de las cuestiones por lo cual es una enfermedad que bien dijo, no toda es endometriosis, pero que tenemos que descartarla. Claro, ok. Entonces, dado que cada persona es única y los síntomas también les afectan de una manera muy diferente, a cuestión de las áreas extrapélvicas, ¿cuáles son como que los retos que presenta el diagnóstico de la endometriosis en sitios no tradicionales? Yo creo que va a depender, y decíamos, con base en los síntomas, es una enfermedad. Normalmente se va a presentar, no solamente va a haber endometriosis extra, normalmente está asociada con la endometriosis que está en la pelvis. Entonces, desde relacionar esa parte de dolor durante la menstruación, dolor pélvico crónico, todo esto. Y bueno, y lo que decíamos, si está relacionado mucho con la parte del ciclo menstrual, entonces, y bien lo comentó Fer, hay que poner mucha atención durante mi menstruación tengo esto o esto se agrava.
y cuando termina la menstruación esto mejora. Entonces, ahí son de las cuestiones y decíamos, va a depender y es un reto, sí, poder diagnosticarlo porque se tiene que ser muy aguzado sobre saber qué síntomas están presentando y que tenga que ver muchas veces con o que esté relacionado con el ciclo menstrual. Ok. Exactamente, y complementando con lo que dice el doctor Rivera, generalmente las pacientes que ya presentan otros síntomas o síntomas urinarios, o, síntomas anorrectales, síntomas pélvicos y demás, es porque la endometriosis ya está avanzada, ¿ok? Conforme va creciendo la persona, y es por eso que le digo a todas las pacientes, la enfermedad se comporta como si fuera algo maligno, porque conforme va pasando el tiempo, tienen la capacidad de seguir creciendo, adhiriéndose y pegando, y obviamente a lo mejor al principio podría empezar con algún síntoma de dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, ¿ok? Porque la triada clásica de la endometriosis, o como todo el mundo lo lee, como todo el mundo lo identifica, es dispareunia, dismenorrea e infertilidad, ¿no? Esas son las tres principales claves. Pero al principio empezará a ser así, pero conforme va avanzando la enfermedad y la capacidad de la enfermedad tiene la forma o la historia natural de la enfermedad de ir pegándose, adhiriéndose a otros síntomas, se van a ir agregando otros síntomas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma de explorar. Obviamente el reto diagnóstico siempre va a ser clínico. El estudio de imagen lo que nos ayuda es apoyarnos en saber cómo se está comportando la enfermedad en este momento y para ver qué otros especialistas tienen que estar involucrados para tratarla. Exacto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un adolescente que ya sabemos que la endometriosis se puede presentar desde que empiezas a menstruar, ¿cómo es el diagnóstico a una persona, a una niña que pues igual no ha tenido relaciones sexuales, y pues no puede hacer exactamente esa ecografía? ¿Cómo una mamá puede saber, para llevarla como de 15, 14 años y qué tipo de diagnóstico le van a dar si es que sí tiene endometriosis y presenta esos síntomas? Esa es una de las cuestiones importantes. Cuando es una paciente adolescente, podemos hacer otro tipo de estudios, como son ultrasonidos abdominales. También se puede hacer un mapeo de endometriosis, que eso también ya se ha verificado, se puede hacer este mapeo en estas pacientes adolescentes. Algo que es cierto y que nos comentaron un poquito aquí en el chat, dicen, bueno, en la endometriosis no solamente duele durante la menstruación, es correcto. Sabemos que puede haber dolor pélvico crónico, pero que lo que decíamos es en estas cuestiones extra pélvicas, entonces muchas veces se va a asociar estos otros síntomas con el ciclo menstrual. Entonces, que ahí es cuando uno tiene que estar descartando esto. Entonces, sí hay una forma de tratamiento hacia lo del adolescente. De hecho, tenemos, me parece que la paciente más temprana que hemos tenido es una paciente de 11 años, en el cual inmediatamente posterior a su menstruación empezó con un dolor muy importante, incluso estas pacientes que es tanto el dolor que se desmayan, entonces ya desde ahí estamos hablando y estamos pensando que es una endometriosis, hasta ahí tenemos que descartarlo. Entonces, pero ya desde ahí tenemos ese pensamiento. Esta paciente tiene endometriosis justamente solamente porque tuvo dolor durante su menstruación. Como dices, va a ser un poco difícil determinar algunas otras cuestiones, porque siendo un adolescente, pues probablemente no vamos a poder descartar si es la parte de la fertilidad o la parte del dolor durante la relación sexual, pero teniendo simplemente dolor que necesita un analgésico durante la menstruación, entonces es prácticamente un 60% de que tiene diagnóstico de endometriosis, hasta no descartar con algunos otros estudios, o el mapeo es muy importante bajo estas condiciones. Yo creo que hablando de las adolescentes que obviamente no buscan tener un bebé o no buscan tener familia o no han tenido relaciones sexuales y demás, yo creo que la principal o lo mejor que podemos hacer nosotros como médicos es hablar con las mamás. O sea, nos llegan a nosotros pacientes que solo con decir, oye, yo en la escuela, ¿por qué yo sí falto a la escuela cuando estoy en mi ciclo menstrual y mis compañeritas no están faltando? ¿Por qué a mí sí me discapacita el dolor y mis compañeras siguen jugando? Entonces, eso no es normal, ¿ok? El normalizar que un ciclo menstrual debe de doler no es normal, ¿ok? Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con la cuestión de los padres, que si veo que mi niña o mi hija tiene muchísimo dolor, falta a la escuela, deja de hacer ejercicio y demás, no solo decirle, pues es que te tiene que doler porque estás en tu ciclo menstrual, sino nosotros o como padres también identificar y decir, esto no es normal, este dolor que te está presentando mi hija a diferencia de sus amiguitas no es normal, y obviamente llevarla al médico y la realidad es que
mientras más temprano se identifique, menos va a haber enfermedad. Conforme uno va Claro, creciendo, la enfermedad va a seguir avanzando. claro, Entonces, yo creo que es un trabajo de todos, poder identificar qué síntoma sí está bien, qué síntoma está mal, ¿no? exacto. Sí, sí, que precisamente es lo que me pasó a mí y lo que pasa creo que también en la cultura también es como habías dicho, doctor, es un tabú. Todavía hablar de los periodos, es un tabú hablar de cómo me está yendo cuando está bajando. Entonces, si a tu mamá le pasó lo mismo, tu mamá también se lo normalizaron y pues por ende, si yo pasaba y iba a la escuela y me tumbaba y me desmayaba, vomitaba, pues decimos, no, pues ni modo, ya nos tocó así de esta manera y es la vida de una mujer, ¿no? Y no fue hasta que tenía, creo que casi ya después de 10 años de menstrual, de que me dijeron que tenía endometriosis. Y dije, wow, o sea, no, nunca me había imaginado que había sido eso. Y llevabas 10 años Claro. normalizando el dolor, viviendo con el dolor, Y cuando tú veías vomitando. y tú veías a tus compañeras que estaban jugando, tú veías a tus compañeras que igual estaban en su ciclo menstrual y no pasaba esto, ¿no? Entonces, Exacto. el normalizar algo, creo que es una gran parte de que debemos de dejar de normalizar el dolor como algo frecuente que debe estar sucediendo en un ciclo menstrual. Exacto. Y también las enfermeras en las escuelas, ¿no? De que cuando iba para allá y decía, ¿sabes qué? Me siento súper mal, no tienen ibuprofeno. Y dicen, ay, pues no, todas sabemos el dolor cólicos, ¿no? Todas sabemos el cólico y pues ni modo. Y es por eso que vas creciendo, vas a la universidad y pues dices, no, pues, o sea, sí me tocó y faltas a la escuela, faltas a los eventos, porque pues estás literalmente tumbada de dolor. Entonces es algo muy importante de poder educar, igual como dicen ustedes, a los padres, a los tíos, a las tías, de que sepan que si tu hija, aunque tenga 9 años, 10 años, tienes que llevarla a un especialista para que se pueda atender esos síntomas que tiene. Y- Exacto, o sea, el Sí, de ejemplo que acuerdo. dijo el doctor Eder, yo no tengo el gusto de conocer a la paciente, pero sí tengo el gusto o sé la historia de ella, y la realidad es que fue sometida a una cirugía, se le quitó un ovario y fue, o sea, si tú te pones a ver todo lo que ha pasado por un mal diagnóstico, por un mal criterio, o sea, hay que realmente estar presentes, o sea, escuchar y demás, y ser empáticos más que nada. Ujú. Sí, pues precisamente tengo una muchacha de mi comunidad que tiene 19 años y le están diciendo que se vaya a hacer una histerectomía. Entonces, Sí. tan chiquita, le dije, no, 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 o sea, busca segunda opinión, les recomendé a Instituto Todo Bien y les dije, es que no, es de Perú. Y precisamente dice que allá pues está aún todavía más lento, todo la parte de lo médico, pues. Sí, claro. Pues, Y tenemos un caso semejante. Una paciente, si no mal recuerdo, 24 años con una histerectomía. Justamente, y cuando sabemos que la histerectomía en realidad no va a curar la enfermedad. La histerectomía va a curar la adenomiosis que está, la enfermedad exacto. que está dentro del útero, pero no la de afuera. No va a curar, con una histerectomía no vas a curar la endometriosis que está en el intestino o la endometriosis que está en la vejiga. Entonces, que esto justamente no es el tratamiento adecuado para esta paciente. Una, Exacto. una historia que yo recuerdo mucho y que siempre también platico es que alguna vez llegó una paciente nuestra a urgencias por mucho dolor, que ya tenía 24 años la paciente, y se hizo el diagnóstico de endometriosis, le dijimos que se tenía que operar y demás, y ella de 24 años, o sea, no porque uno sea mujer tiene que tener familia, ¿no? O sea, también eso Ujú. es que tienes que ser mujer y tienes que ser madre, no existe, ¿no? Pero a una chica de 24 años que ha vivido 9 o 5 años con ese dolor, nos dijo, si me tienen que quitar el útero, quítenme el útero, pero yo ya no quiero vivir con este dolor. Sí, 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 sí. Es muy Sí, de triste, acuerdo. la verdad. Sí, me llegan muchos comentarios de esa manera, de que me quitaron el útero y estoy feliz de la vida, o de que ya estoy contando los días que me quiten el útero porque ya no quiero vivir así. Entonces, es muy, muy triste. ¿Existen factores de riesgo conocidos, que aumentan la probabilidad de que se desarrolle endometriosis fuera del pelvis? En realidad, no existe un factor de riesgo y eso sería algo que sería muy interesante conocer. No se ha visto que existe un factor de riesgo para desarrollar endometriosis en otros lados que fuera de la pelvis. Sabemos que es una enfermedad que esto es de origen embrionario, es decir, desde que una mujer está desarrollando embriológicamente, empieza a haber estos focos de tejido similar fuera del útero. Entonces, pero no tenemos establecido algo que por decir algo la mamá de ese embrión pudiera hacer para que esto no se presentara. Desafortunadamente
no existe algo de esta manera hasta ahora y sería fabuloso saber si pudiéramos determinar para tratar de quitar el riesgo o disminuir el riesgo, ¿no? Eso sería súper importante, pero hasta ahora no lo tenemos. Sí, claro, y es muy difícil también para las pacientes el decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? No, o sea, ¿por qué a mí? La realidad es que tratar de encontrar una respuesta a la mayoría de las enfermedades, no solo hablando de endometriosis, hay veces que es sumamente difícil, ¿no? Yo lo que les digo a las pacientes es que no se centren en eso, sino que se centren en qué es lo que se puede hacer. Actualmente el tratamiento que nosotros hacemos, en medicina nunca vas a encontrar un 100%. La medicina no es una ciencia exacta, ¿ok? Ese es el problema. Nosotros no podemos garantizar absolutamente nunca que se va a quitar al 100% la enfermedad, pero con los tratamientos, con la dieta, con haciendo buenos hábitos, dejando el alcohol y demás, la mujer o las pacientes viven plenas, ¿ok? Les cambia su estilo y su calidad de vida. Obviamente el tratamiento de la endometriosis muchas veces, o la mayoría de estos, es quirúrgico. Obviamente a nadie le gusta ser sometido a una cirugía, a nadie, ¿no? O sea, alguna vez un profesor me dijo que no hay mejor cirugía que la que no se hace. Pero en el momento en que nosotros ofrecemos un tratamiento quirúrgico, es porque obviamente el beneficio supera el riesgo. Claro, exacto. Entonces, mucha gente tiene el pensamiento que cuando ya te operas, pues ya tu vida es normal, ¿no? Pero sabemos que aunque te quitan la endometriosis en sí, no te curan de la endometriosis y existe la posibilidad que regrese. Entonces, cuando una persona ya se opera y es completamente libre de endometriosis, si no tiene adenomiosis, puede regresar a su vida normal, o sea, cuestión de que no tiene que seguir la dieta antiinflamatoria, el estilo de vida. ¿Cuál es lo que le dicen qué es lo que dicen las pacientes después de su cirugía para poder cuidar esa parte después de la cirugía? Sí, adelante, Fer, tú. Pero Yo ahorita te complemento en eso. la pregunta del millón, Exacto. como cuando uno va con un nutriólogo, llega pesando 100 kilos y su target son 80, ¿ok? Llegas a los 80 y vas con el nutriólogo y le dices, entonces ya puedo regresar a mi vida normal. A ver, Exacto. ¿qué es normal? O sea, tienes que llevar un buen estilo de vida, tienes que mejorar tus hábitos, tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar los excesos. Nosotros como médicos, y siempre se los digo a mis pacientes, nosotros como médicos hacemos el 50%, pero el otro 50% es de los pacientes totalmente. Entonces, si uno no se cuida, uno no hace ejercicio, uno no cae en los excesos y demás, obviamente el riesgo existe de que se vuelvan a sentir mal, por supuesto. Entonces, no es como, entonces son como los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica. Entonces ya, me someto a una cirugía bariátrica y voy a volver a poder estar comiendo pasteles todo el tiempo. La realidad es que no. O sea, tienes que hacer tus cambios, tienes que hacer un estilo de vida, tienes que hacer cambios de hábito. Ok, perfecto. Sí, creo que es muy importante esa cuestión. Aunque se haga una cirugía, no es ya con eso el que se va a curar. Es una enfermedad que es una enfermedad crónica, una enfermedad que se tiene que continuar con ese cambio en el estilo de vida que bien mencionó Fernando y con eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de la paciente. Exacto. Y cuando la paciente, o sea, le dan esa educación después de la cirugía de que como qué es lo que sigue después para seguir ese plan de vida, ese estilo de vida, para que no tengan que como que olvidarse de esa parte que te lo quitamos, pero cuídate todavía. Sí, una de las cuestiones muy importantes, decíamos, siempre debe haber un equipo multidisciplinario en cada paciente. Decíamos, por eso justamente tenemos al doctor Díaz, que es el coloproctólogo, porque en esta paciente que probablemente se tuvo que hacer una resección de la parte del intestino, entonces tiene que tener hábitos muy importantes. Y bueno, la parte intestinal, la dieta. Entonces es una enfermedad que tiene que tratar muchas personas, decíamos nutriólogo, la parte de fisioterapia pélvica, la parte de manejo del dolor. Entonces, sí, continuar con seguimientos con la parte ginecológica, con la parte intestinal. Entonces, no es solamente cirugía y se acabó, no, hay que seguir y eso es una enfermedad en la cual va a tener seguimientos importantes pues durante toda la vida. Exacto. Nosotros como instituto hemos intentado y hemos luchado y hemos trabajado bastante para hacer las cosas diferentes a como todo mundo la hace, ¿no? Dentro de nosotros, además de haber médicos especialistas,
¿ok? También existen nutriólogos especializados en dietas antiinflamatorias, que son dietas libres de FODMAPs, que es una dieta bastante bien conocida por mucha gente que se inflama y demás, que es una dieta antiinflamatoria. Existen fisioterapeutas pélvicos dedicados a endometriosis, existen psicólogos y en algún momento si llegáramos a necesitar apoyo de algún equipo psiquiátrico, también lo tenemos. Entonces, lo que nosotros queremos brindarle a nuestras pacientes es un equipo multidisciplinario y apoyo en absolutamente todo, ¿ok? Porque además la endometriosis disminuye la calidad de vida social, familiar, personal, sexual, que no solo es someterse a una cirugía y decir, de aquí pues ya estoy bien, ¿no? Entonces yo creo que para estar plenos o para estar llenos, tienes que tener mucha ayuda de muchas personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, un equipo multidisciplinario que tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos nutriólogos, tenemos absolutamente todo lo que nuestras pacientes necesitan para que sean y se sientan apoyadas, que es la parte más importante, porque hay veces que las pacientes se sienten desprotegidas, desapoyadas, que no las entienden, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer eso es brindar absolutamente todo para que las pacientes se sientan seguras. Exacto. Entonces, después de una resección de intestino, aparte de la alimentación, ¿qué es lo que tiene que cuidarse? Habían dicho que la terapia del suelo pélvico, igual tal vez el psicólogo y la alimentación, que es otra cosa que se debe de cuidar después de una resección de intestino. Aquí está el especialista, entonces. A ver, hay que entender mucho que si nosotros vamos a hacer una cirugía de tracto digestivo, hablando exclusivamente del colon, porque igual la parte donde más se afecta es el colon, y después intestino delgado, el apéndice que no tiene ninguna importancia clínica ni no sirve de absolutamente nada, la verdad, del colon. La única función del colon son dos cosas: absorber agua y almacenar materia fecal, ¿ok? Entonces, no va a tener ningún problema en digestión ni el metabolismo de alimentos, ¿ok? El colon en longitud mide 1,5 metros. Por lo general, las lesiones que nosotros encontramos en endometriosis pueden medir 9-10 centímetros, y si nosotros quitamos 9 o 10 centímetros, el colon no va a tener ninguna alteración en el metabolismo, ni digestión, ni mucho menos. Obviamente habrá cambios, ¿no? Porque el cuerpo se tiene que acostumbrar a algo que tenía y ahorita no lo tiene. Como cualquier cirugía, como cualquier padecimiento, el cuerpo se tiene que ir acostumbrando y será un proceso de 1, 2, 3 meses, que la realidad, si uno dice, es que son 3 meses, sí, pero llevas viviendo 10 años mal, ¿ok? Entonces, si comparas esos 3 meses donde tu cuerpo se va a ir acostumbrando, la realidad es que no es nada, ¿no? Obviamente la cirugía o el challenge de la cirugía es hacer una cirugía neuropreservadora, que también cuidar los nervios pélvicos. Obviamente al tocarlos, al manipularlos y demás, se daña el nervio, pero el nervio tiene la capacidad de regenerarse o de mejorar o de recuperar esa función. Entonces, no les voy a prometer a las pacientes que de la noche para la mañana se van a sentir bien, ¿no? Es un proceso que tiene que llevar. Así te quiten una uña, tienes que tener un tiempo de recuperación, de no hacer ejercicio, de cuidarte y demás. Entonces, al ser este tipo de padecimiento algo verdaderamente complejo, obviamente no esperen que de un día a otro se van a ir sintiendo mejor. Los cambios, no, tampoco te voy a decir que a largo plazo, ¿no? Pero los cambios y los verdaderos cambios los van a ir viendo paulatinamente. Y la realidad es que si uno va formando ese estilo de vida, esos cambios de hábito, al final y al cabo no va a ser un problema para las pacientes, ¿no? Entonces ya lo vas a hacer normal. Ok, perfecto. Dado su experiencia de los dos, ¿cuáles son los sitios del cuerpo donde han encontrado endometriosis, aparte del intestino, aparte del colon y aparte del pelvis? Hay endometriosis a nivel justamente, bueno, de la pelvis. Hablamos justamente de la vejiga, que es uno de los sitios. Hay unos tubos que llevan la orina de los riñones hacia la vejiga, que son los ureteros. Normalmente en esta parte que es lateral, ahí podemos encontrar mucho la parte de endometriosis, pero de manera extrapélvica, siempre cuando hacemos estos mapeos y todo, lo que buscamos también es
endometriosis diafragmática, lo que comentábamos en este músculo que tiene la función en la parte respiratoria, entonces también es uno de los sitios que afortunadamente no es tan frecuente, pero bueno, obviamente tenemos que descartarlo y por la sintomatología que se presenta. Entonces, son de los sitios donde más hemos encontrado. Te digo, afortunadamente en sitios extrapélvicos, como lo puede ser a nivel nasal, como lo puede ser a nivel cerebral, son muy pocos frecuentes. Ok. Si tú nos preguntas en dónde puede haber endometriosis, te vamos a contestar en cualquier parte del cuerpo. Oh, ¿Ok? Obviamente, si te pones a investigar, vas a encontrar que va a haber un caso en todo el mundo de una endometriosis en la nariz o un caso, Claro. varios casos en el cerebro, ¿no? O sea, la realidad es que la endometriosis se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, hasta no la es lo uña. habitual, no sería lo frecuente. O sea, yo como cirujano colorectal, existen lesiones perianales que uno las quita y son endometriomas. ¿Ok? Entonces, si me preguntas, ¿puede estar en la piel? Sí, porque me ha tocado quitar endometriomas en la parte perianal. Ok, perfecto. Y pues bueno, ya para cerrar, ya que estamos llegando a la parte de última, ¿cuál es el mensaje más importante que quisieran transmitir a las mujeres que están viendo, bueno, a las personas que están viendo este live, sobre la endometriosis en sitios extrapélvicos? Para Mi mí el recomendación mensaje más sería... importante sería, uno, normalmente... adelante, Fer, por favor. No, dale. Bueno, para mí sería, uno, que la endometriosis en sitios extrapélvicos se puede presentar, es cierto. Normalmente va muy de la mano con, obviamente, los síntomas de endometriosis, que es el dolor durante la menstruación, el dolor pélvico crónico, infertilidad, todas estas cuestiones, y esto se ve que también toda esta pelvis está inflamada y bueno, eso se asocia. Entonces, es de difícil, si de por sí la endometriosis, aunque es un diagnóstico muy sencillo, para un médico a veces no es lo primero que piensa. Entonces, también decíamos, puede ser que un médico esté pensando en un síndrome de intestino irritable, puede ser que, bueno, pues vas a tener constipación, vas a vivir con diarrea, pues así te tocó el intestino y entonces eso son las cuestiones, pero que siempre tienen que estar muy pendientes de qué otros síntomas se están presentando con base a esto. Entonces, es importante que se haga un mapeo totalmente de la pelvis y la parte superior para poder descartar de los otros sitios, justamente para antes de entrar a un procedimiento quirúrgico, si hay una endometriosis en la parte más superior, bueno, también tiene que entrar un cirujano torácico, tenemos que hacer algunas otras cuestiones. Entonces, siempre va a ser importante el mapeo para poder descartar dónde más hay lesiones, tratarlos y bueno, que a veces no es tan fácil el diagnóstico justamente porque no es la típica manifestación y que muchas veces están asociadas justamente a la parte del ciclo menstrual. Perfecto. Gracias. Ahora sí, Yo Fer. recomendación, a ver, soy coloproctólogo y a mí me mandan todos los videos de los más asquerosos, ¿no? Pero me llegó uno que alguna vez me mandaron de TikTok que decía, si a ti te da un piquete en la región rectonal o rectonal en la menstruación, y hicieron un video como muy chistoso, ¿no? La realidad es que eso no tiene nada de ser chistoso, sino es algo que se tiene que identificar, eso no es normal. O sea, cualquier dolor que no se cure o que no mejore con un analgésico no es normal. O sea, no tratemos de decir o de vivir con la normalidad, el decir, pues así me tocó a mí, así soy yo, así me le tocó a mi mamá y demás. Yo creo que eso ahorita ya no lo podemos decir, ya no lo podemos hacer. Sí, es demasiado común. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta antes de cerrar este vivo, muy interesante. Estoy como que a punto de explotar la cabeza porque estoy, wow. Para ver si, a ver, Miriam pregunta, ¿seguir menstruando aumenta el riesgo de que formen endometriomas y adherencias? Lo mejor sería estar en pastillas para no menstruar hasta en tanto decida operarme. Gracias. Eh, Creo que lo que decíamos, tenemos que valorar todo esto con lo que nos está diciendo. Habrá que determinar dónde está la enfermedad, todas esas cuestiones. Sí, hacemos normalmente un tratamiento hormonal también, que va de la mano, pero bueno, si se presenta endometriosis en la parte ovárica y hay muchas veces forma un endometrioma, bueno, hay que retirarlo en muchos de los casos. Entonces, tenemos que individualizar cada caso. Y bueno, recordemos una cosa,
la menstruación per se, es decir, el que una mujer menstrue, no se va a asociar con que tenga mayor endometriosis. Ajá. Ya esa teoría en el cual no es que la menstruación se fue hacia las trompas y cayó hacia la pelvis y eso ya no es ahorita aceptable. Sabemos que la mujer nace con estas lesiones fuera y entonces la menstruación no va a ahora, decíamos, va a ser muy importante determinar qué otras cuestiones está teniendo con esta menstruación. Si presenta miomas, probablemente también tiene endometriosis en otros lados y hay que descartarla. Entonces, hay que individualizar cada caso, pero en este caso el que tenga o el que presente su menstruación no va a ser que tenga más endometriosis per se. No, hay que ver qué está causando este sangrado más abundante. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que aquí ya concluimos este vivo para ser puntuales con su tiempo. Muchísimas gracias, doctores. Fue algo muy interesante y muy valioso para entender lo que es su trabajo y este tema que es muy importante. Y terminamos con, como habíamos dicho, no hay que normalizar el dolor extremo. No es normal de que te esté tumbando, no es normal de que no vayas a la escuela, que faltes el trabajo. Por favor, váyase a checar, ya que sea con el instituto o con alguien de su país, ya que tenemos también Endolatam, si no están en México. Y pues sí, muchas gracias y buenas noches. Y creo que sí va a quedar grabado este vivo, ¿no? Sí, No sé, sí, Ok, sí. No, perfecto. pues gracias a ti, Andoni, muchas gracias por esto. Doctor Fer, muchas gracias. Que Gracias, tengan buena amigo. noche. Gracias. Igualmente. Adiós, que Que estén bien. descansen. Bye. Adiós.